Paré tu tiempo, pastor. Entonces, ya. Ok. Sí, recuerdo que habíamos quedado acerca de eso, pero vamos a enfocarnos entonces en el principal tema de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Es la protestante o es la iglesia católica? Sí, tengo también aquí en la nota ello. Vamos a centrarnos ahí en ese tema. Está bien, ¿verdad? Lo primero es que para poder ser lo que es la iglesia de Cristo, tienen que haber características y tenemos que cumplir esas características. Cualquiera puede decir, ponemos como ejemplo los testigos de Jehová, ellos pueden decir, somos la iglesia que Cristo, y así sucesivamente. Podemos continuar diciendo, pero la iglesia que Cristo dejó tiene características. Una de las principales características es que se basa en la palabra. Como dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Si en verdad sois mis discípulos, guardaréis mi palabra. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y esa es una de las principales características de lo que es la iglesia que Cristo estableció. Esa es la principal característica. Ahora, cuando vemos todo esto, si la iglesia se aparta de la palabra, entonces podemos entender cuando la iglesia se ha alejado de la palabra, desde ese momento ha dejado de ser la iglesia de Cristo, ha dejado de ser la iglesia de Cristo. Ahora, en muchas ocasiones, los hermanos católicos y amigos católicos, ellos dicen que María no pecó, pero eso no es visible dentro de lo que es la Biblia, pero queremos, porque también estamos dentro del marco de lo que nuestro hermano Noé habló acerca de lo que es, y no queremos irnos mucho más lejos, queremos quedarnos ahí. Entonces, cuando la iglesia se ha apartado de lo que es de la fuente principal, de lo que es la Biblia, entonces se ha apartado realmente de las enseñanzas de Cristo. Entonces, aquí queremos llegar con todo esto, cuando nosotros exponemos esto, podemos demostrar con la Biblia que nuestro Señor Jesucristo en algún momento rezó. Podemos exponer con la Biblia de que hubo bautismo de niños. Podemos exponer con la Biblia lo que es, escuche bien, lo que es el persinarse. Podemos exponer con la Biblia estas, porque estos parámetros son muy importantes. Podemos exponer con la Biblia y es muy necesario. Yo pregunto, esos son signos de pregunta. Yo nunca he estado en un debate, pero son signos de pregunta. Pregunto yo, ¿hay sustento bíblico para poder hacer todas esas cosas? La pregunta, porque nuestro hermano y amigo Noé también estuvo leyendo acerca de lo que Dios constituyó a unos profetas, a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. Entonces yo pregunto, ¿aparece el ministerio del padre o el ejercido del oficio de un padre? Estoy hablando dentro de los parámetros bíblicos. Una de las características de la iglesia que Cristo dejó en la tierra es, oiga bien, que se basa en la palabra. Entonces podemos demostrarlo visiblemente con la Biblia. Podemos demostrarlo visiblemente con la Biblia de que hay un respaldo por oficio, lo que es digamos, ministerio oficio, podemos llamarle, o el don, como ustedes puedan llamarle, del Padre. Está bien, ¿verdad? Ahí le dejo la interrogante. Entonces, la Biblia misma dice, la misma palabra dice, no llaméis Padre nuestro a nadie.
porque un solo Padre tenemos y Él está en los cielos. Pero queremos también hablar de la segunda característica de la iglesia de Cristo. El único representante acá en la tierra es el Espíritu Santo. Es el único vicario según el libro de Juan, capítulo 6, verso 13, y libro de Juan, capítulo 14 en adelante, habla de que el único representante en la tierra es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dicen nuestros hermanos y amigos católicos? Que el vicario de Cristo es el Papa, pero eso no lo dice la Biblia. Tenemos que saber claramente de que la Biblia, lo que es la palabra de Dios, de ahí ejerce toda doctrina. De ahí ejerce la doctrina de diversas religiones que no voy a mencionar en este momento. Entonces, todos sabemos, y de igual manera, todos sabemos, entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir? El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no es el Papa, no es el Papa en ningún momento. Ahora, oiga bien, ¿por qué es necesario que entendamos esto? Lo que nos dice también Juan 14. Es muy necesario, porque el Señor dijo: enviaré el Consolador, enviaré el Espíritu Santo, enviaré el Espíritu Santo. No sé cuánto tiempo llevo ya, pero 7 minutos. Ok. Queremos hablar acerca de ello. Entonces, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, se llama el Espíritu Santo, porque Cristo dijo: os enviaré el Consolador, os enviaré el Consolador. Ahora, esa es una de las características importantes. Ahora, preguntamos, hablamos de los dones espirituales. Marcos 16:16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Y tal parece que a través del tiempo todo esto se ha alejado de la iglesia católica, de nuestros hermanos y amigos católicos. Se ha alejado lo que es, no vamos a decir práctica, de esta virtud. Se ha alejado. No se escucha hablar, porque la Biblia dice que aquellos hombres hicieron milagros en el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre del Señor, pero no en la iglesia católica. Nuestros hermanos y amigos católicos no manifiestan un milagro de parte del Señor, de parte de Jesucristo, sino máximamente en un 99%, 90% ellos manifiestan milagros de aquellos que un día estuvieron en la tierra, de aquellos que un día vivieron como siervos, como apóstoles, como profetas de Dios. Pero eso no se vio en el Nuevo Testamento. Eso en ningún momento se vio en el Nuevo Testamento. Nunca jamás los apóstoles hicieron milagros en el nombre de Moisés, en el nombre de... nunca se vio eso en ningún momento, en ningún hombre, por más usado que pudo haber sido de Dios, en ningún momento se hizo un milagro en el nombre de ellos. Siempre había un parámetro como Juan el Bautista bautizaba claramente como para arrepentimiento. Juan el Bautista lo que es bautizaba para arrepentimiento, pero no bautizaba tampoco en el nombre de Jesús, sino que lo hacía un bautismo de arrepentimiento. Prácticamente tenía que ser en el nombre de Dios, prácticamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de ello, es necesario entenderlo. Los apóstoles nunca hicieron un milagro en el nombre de ninguno, en el nombre de ninguno. Los apóstoles nunca hicieron un milagro en el nombre de ninguno de aquellos hombres que existieron. Y de igual manera podemos ver la historia de los apóstoles. Ellos se enfocaban en uno y en el principal, en el nombre de Jesucristo, en el único que hay salvación y vida eterna. Esa es una de las características de las cuales también la Iglesia Católica ha carecido en estos últimos tiempos. Ahora,
como que se ha dejado a un lado durante tanto tiempo, o sea, no se mira esto. Ahora hay otro punto de lo que hablamos. La Iglesia Católica tiene prácticamente como fundamento, como el fundador, a Pedro como el fundamento, según lo que yo he escuchado, según lo que he estado escuchando, prácticamente, y ustedes lo saben, que tienen como principalmente, más sin embargo, la Biblia habla en Efesios 2:20 y dice: fundamentados en el fundamento, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. No dice Pedro, dice siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Y eso es otra de las características de las cuales la Iglesia Católica carece. Bendito sea Dios, porque siempre se va poniendo a Pedro como el principal, no el principal como lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que es Cristo. Ahora, hablamos de una característica y con el tiempo bastante avanzado, pero rápidamente queremos hablar acerca de la iglesia perseguida, según lo que dijo Cristo en el libro de Juan capítulo 15 verso 20, que dijo que si hacían esto con el árbol verde, ¿cómo no harían lo mismo con el árbol seco? Esto lo dijo Cristo. Entonces, claramente, la Iglesia Católica nunca ha sido perseguida. La Iglesia Católica fue perseguidora. Oiga bien, escuche bien, porque aún en el siglo XX, terminó lo que es la Inquisición. En el principio del siglo XX terminó lo que es la Inquisición. Gloria a Dios. Escuche bien, aún en ese tiempo en el continente americano todavía había persecución. Había persecución de herejes, había persecución de cristianos, había persecución de judíos. Pasó muchos siglos que la Iglesia Católica estaba persiguiendo, pero no una iglesia perseguida. No podemos hablar de decir de que Pedro fue perseguido y que Pedro era católico, porque según la iglesia, oiga bien, por el rey, en el tiempo de Ciro, bendito sea Dios, en el siglo IV, en el tiempo de Ciro, ahí comenzó lo que es la iglesia católica. Entonces Pedro no estaba aún todavía cuando la Iglesia Católica comenzó los inicios de la Iglesia Católica. Pedro ya no estaba. El rey Ciro en el año 4, en el tiempo 4, es necesario que nosotros entendamos esa parte. La Iglesia Católica, lo que yo quiero llegar, la Iglesia Católica nunca fue perseguida. La Iglesia Católica fue perseguidora. Persiguió, como repito y valga la redundancia, persiguió cristianos, judíos y de otras denominaciones. Él los persiguió. La Iglesia cristiana en ese tiempo ya estaba. ¿Quién persiguió la Iglesia Católica? Claramente la iglesia cristiana, la iglesia evangélica ya estaba en esos tiempos y fue perseguida. También hubieron herejes en aquel tiempo y hubieron judíos que estaban siendo perseguidos. Y esa es una de otra característica de la cual nosotros podemos ver que la iglesia católica está alejada. Y como estaba repitiendo en un principio, pregunté y como estamos todavía en el debate, no hay bases bíblicas para demostrar, para lo que es demostrar, y no podemos decir, pero hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero es que realmente hay cosas que no se necesitan porque no son características, sino que realmente son prácticas, y eso es lo que nosotros debemos de entender.